Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a ver hoy el tema del plan de cuentas. Ya hemos hablado de lo que son las cuentas contables, que son una especie de espacio que permite guardar información acerca de algún tipo de dato significativo relacionado con los movimientos de una empresa. Vamos a ver qué es un plan de cuentas, es decir, un conjunto de cuentas que lo que tiene como objetivo es utilizar esas cuentas para poder registrar las operaciones. Pero ese conjunto de cuentas se llama un plan porque tiene una determinada metodología y una cierta clasificación. Las finalidades del plan de cuenta es permitir cumplir el objetivo de contabilidad, es decir, permitir el registro. También brindar información, ayudar al control y facilitar la imputación de registros contables. ¿Qué quiere significar este concepto de estas finalidades? Fundamentalmente lo que brinda el plan de cuenta es una organización interna de ese conjunto de cuentas de manera tal que a mí me sirvan esa organización para obtener información que es el objetivo en definitiva de la contabilidad. Las características del plan de cuentas son, primero todo, que tiene un cierto sistema, o sea, se ordena con una cierta característica. No es que las cuentas están desordenadas o ordenadas de forma aleatoria, sino que tienen que estar ordenadas de acuerdo a una cierta sistematización. Además, tiene que ser flexible, de manera que yo pueda introducir nuevas cuentas manteniendo el orden o la sistematización establecida. Y tiene que facilitar la labor de los usuarios. Entonces, el objetivo del plan de cuenta es permitir establecimiento de las cuentas para el registro de operaciones, estructurar esas cuentas en una organización por secciones, es decir, por capítulo. Usted tiene que pensar que el plan de cuenta es como si fuera un libro que tiene diferentes partes y cada parte está subdividida en capítulos. Cada capítulo está subdividido en fragmentos, ¿sí? O sea, hay todo un ordenamiento y se clasifica de acuerdo a determinadas secciones. Esto permite garantizar la correcta formulación de los estados financieros. Es decir, el plan de cuenta debe responder a los conceptos contables básicos relacionados con el activo, el pasivo, los resultados de ingresos, resultados de egresos. Es decir, tiene que responder al concepto financiero de los estados contables. Y permite, o tiene que permitir, realizar cambios, ya sea incorporar o eliminar cuentas. Una de las funciones sirve como medio de ayuda para entrenar al personal que trabaja en el área contable, le permite darle a conocer la estructura de cuentas que tiene el sistema de contabilidad general de cada empresa. Tengamos en cuenta, esto es muy importante, que los planes de cuenta, a diferencia de otros países, en nuestro país son totalmente propios de cada empresa, mientras mantenga un cierto esquema general que vamos a ver después. Pero cada organización arma su propio plan de cuentas. Por lo tanto, es importante este plan de cuentas para poder transmitirle a los empleados cuál es la estructura de la contabilidad de la empresa. Esto también permite, el plan de cuentas, que haya una consistencia y uniformidad en la presentación de los reportes financieros. Y también permite una guía para registrar correctamente las operaciones a través de los asientos contables. Entonces, el plan de cuentas es un sistema de procesamiento contable por medio del cual las cuentas son ordenadas metódicamente mediante la asignación de un código. Es decir, las cuentas contables que vimos en la clase anterior, donde hablamos de caja, bancos, proveedores, clientes, esas cuentas que tienen un nombre, también se le va a asignar un código. Y ese código es el que va a darle la estructura que va a tener este plan de cuentas. Esta codificación se toma de forma universal como un sistema decimal, en donde cada una de las cuentas va a tener un número que está conformado por dígitos y cada dígito va a tener un significado dentro de la estructura del plan de cuentas. En el momento vamos a hablar de la cuenta caja, va a ser la cuenta 1111101, por ejemplo. Ese número que parece tan aleatorio tiene cierta coherencia dentro de una sistematización que vamos a ver enseguida, en donde ese código no es aleatorio, sino tiene que ver con la ubicación de la cuenta caja dentro del plan de cuentas. La codificación tiene que facilitar la intercalación de nuevas cuentas y permite, o debe permitir,
mediante la lectura del código, saber de qué tipo de cuenta estamos hablando. Bien, entonces el plan de cuenta es, por un lado, la relación de las cuentas y sus códigos, y por otro lado, la descripción de las funciones de cada una de las cuentas, indicando cuándo se carga, cuándo se abona y cuál es su saldo normal. Esto vamos a ver más adelante en una siguiente clase, donde vamos a tratar de ver el funcionamiento de cada cuenta contable en función de su pertenencia a un grupo, a un rubro o a un subrubro. Entonces, las características del plan de cuentas es ser sencillo, completo, económico, flexible, sistemático y funcional. Acá tenemos un ejemplo de una especie de subdivisión que nos va a permitir interpretar mejor nuestro plan de cuentas. Primero tenemos el concepto de familia. Familia, básicamente, son los grupos en los cuales hemos dividido, no vamos a hablar de grupos, se confunde. Familia son los tipos de cuentas en las cuales hemos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan? Cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio, cuentas de resultados positivos o ganancias y cuentas de resultados negativos, gastos o pérdidas. A su vez, cada familia va a tener una división. No todas las familias se subdividen, solamente se subdivide la familia del activo y del pasivo. Las otras familias no se subdividen según esta subdivisión llamada plazo. ¿Qué significa? Que las cuentas del activo se dividen en activo corriente y activo no corriente. Del pasivo, de manera pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Por qué se habla de plazo? Porque cuando decimos que el activo, una cuenta es del activo corriente, quiere decir que esta cuenta va a tener un funcionamiento que se va a acabar en el mismo ejercicio que estamos hablando. Mientras que las cuentas del activo no corriente son cuentas cuyos movimientos perduran más allá de un año. Vamos a poner un ejemplo. Una cuenta caja, que es una cuenta del activo corriente, es una cuenta cuyo movimiento se acaba en el momento. Yo ingreso plata a la caja o saco plata de la caja, esa caja ya si cambió su movimiento y esa plata desapareció o se incorporó al movimiento de caja. En cambio, una cuenta llamada, por ejemplo, bienes de usos, una cuenta inmueble o una cuenta vehículo, su valor permanece inalterable a lo largo de varios ejercicios. Es decir, si yo compro un vehículo, ese vehículo va a permanecer más de un ejercicio. Por eso se habla que es una cuenta de un activo no corriente. Es un activo que permanece más allá del ejercicio. Lo mismo con el pasivo, corriente y no corriente. Una vez que tenemos las cuentas del activo y activo corriente, vemos que tenemos diferentes grupos dentro de las cuentas. Vamos a ver después, más adelante, cuántos grupos puede haber. Esto depende de cada contabilidad. Por ejemplo, el grupo disponibilidades se refiere a aquellas cuentas cuyo contenido económico está disponible fácilmente. Otro grupo puede ser el grupo deudas a cobrar. Deudas a cobrar no es plata que esté disponible. Créditos, no está disponible, no lo tengo yo en mi poder. Entonces me lo deben. Es una cuenta del activo. Es del activo corriente, porque lo deben en este ejercicio. Pero no es grupo disponibilidad, sino grupo créditos. Dentro del grupo podemos tener un subgrupo. Por ejemplo, en grupo disponibilidad debe tener caja, bancos, cheques de terceros, etcétera. Plata que tengo disponible, pero subdividida en subgrupos. Y luego voy a tener dentro de cada subgrupo diversas cuentas. Por ejemplo, activo pasivo corriente, deudas comerciales, puedo tener acreedores y puedo tener los nombres de los proveedores. En las cuentas de ganancias no voy a tener plazos, pues recuerden ustedes, el concepto de ganancia y de pérdida son siempre del año. No puedo tener un plazo mayor a un año, porque se agotan esas cuentas, se vacían, se van a cero cuando termina el ejercicio. Entonces, en cuenta de ganancia puedo tener ingresos por ventas. Y ingresos por ventas puede ser venta contado, ventas en crédito. Ganancia, ingresos financieros, descuentos obtenidos o intereses ganados. Pérdida, costo de venta contado, costo de venta crédito, gastos operativos, sueldos y jornales, cargas sociales, etcétera, etcétera. Esta es una primera aproximación, un primer pantallazo al concepto de el ordenamiento de las cuentas. Entonces, una forma lógica que yo puedo utilizar es asignar a cada cuenta un código en donde cada dígito tenga un significado. Por ejemplo, yo dije recién la cuenta caja.
Moneda nacional puede ser la 11101. ¿Qué significa esa codificación? El primer 1 es una cuenta del activo. El segundo 1 es una cuenta del activo corriente, 11. Un activo no corriente sería 12. 1112. Después disponibilidades, 111 disponibilidades, 1 caja, 01 caja moneda nacional. Con ese concepto, activo no corriente, esta cuenta inmueble va a ser 1, 2, 1, 1, 0, 1. Y para que yo pueda insertar, puedo decir que la cuenta inmueble puede ser 1, 2, 1, 1, 0, 2 o 1, 2, 1, 1, 0, 5, dejando varias cuentas en el medio para poder insertar futuras cuentas. Este tipo de explicación la vamos a ver más adelante en esta misma clase, pero quiero que ustedes vean esta filmina como un pantallazo general de cómo se ordena un plan de cuenta. Primero las cuentas del activo, dentro de las cuentas de activo el activo corriente, luego el activo no corriente, dentro del activo corriente las cuentas por grupo, disponibilidades, créditos, etc. Dentro de cada grupo los subgrupos y dentro de cada subgrupo las cuentas correspondientes. Y de esa manera puedo tomar las cuentas 1, las cuentas 2, que sería el pasivo, las 3 patrimonio, las 4 ganancias, las 5 pérdidas. Quiere decir que si yo la cuenta la veo y dice una cuenta número 50107, pues saber que es una cuenta de 5 de pérdidas en este concepto. Bien, recordemos que son los grandes grupos. Activo comprende todos los bienes y derechos que es titular la sociedad, o sea, todas aquellas deudas que tienen o dinero que tienen o patrimonio que tienen, sea en dinero o, por ejemplo, en objetos. El activo, activo corriente es cuando su realización, o sea, su transformación del activo en dinero o equivalente, o su vencimiento se ocurrirá durante el ejercicio. Por ejemplo, si un cliente me debe plata, me tiene que pagar antes de que termine el ejercicio. Por lo tanto, es un activo corriente. Algunos grupos del activo corriente, disponibilidades, ya dijimos, existencia de dinero, cheque, banco, valores, etc. Créditos, las deudas que tienen conmigo, por ejemplo. Otros créditos y bienes de cambio. Bienes de cambio son los productos que yo utilizo para vender. Como yo lo voy a vender durante el ejercicio, son parte de mi activo corriente. Avanzamos un poquito más. Antes de terminar este video, que se nos acaba el tiempo, el activo no corriente son aquellos movimientos, aquellas cuentas, cuya cancelación va a ser más allá de un año. Los créditos a largo plazo, por ejemplo, aquellos créditos que exceden más de 12 meses. Los bienes de uso son aquellos cuyos bienes tangibles que el uso o su utilización va a durar más de un año, vehículos, muebles, inmuebles, computadoras, etc. Y los intangibles, que son aquellos activos que me pertenecen, pero que no son objetos tangibles, por ejemplo, las marcas, las patentes, etc. Bueno, el pasivo comprende todos los derechos que tienen otros con respecto a mí, los data cero, es decir, mis deudas. Mismo concepto, pasivo corriente, tiene que ver con los pasivos que yo tengo que cancelar durante el ejercicio en curso. Paramos acá y en el próximo video vamos a concluir la explicación de esta presentación.